Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es nuevamente un grato placer volver a estar en esta segunda jornada de estudios latinoamericanos. Creo que el año pasado también, o el año antepasado, no me acuerdo cuál ya es, en qué año fue, estuvimos también en esta misma sala trabajando sobre distintas cuestiones de América Latina. Hoy día se nos ha pedido, se nos ha solicitado hacer un análisis de lo que sería el pensamiento crítico latinoamericano. Claro, hablar sobre el pensamiento crítico latinoamericano en 15 minutos resulta bastante... ya es un desafío ponerlo en 15 minutos, ¿no? Emilio me decía que te voy a controlar los 15 minutos precisos. Hace muchos años que nos conocemos. Entonces yo le decía, no es posible tratar de hacerlo. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Yo había preparado una ponencia de unas 54 páginas, pero no las voy a exponer porque no le va a gustar a Emilio, me va a censurar, etc. Pero el tema del pensamiento crítico latinoamericano, especialmente en la era del neoliberalismo, si nosotros lo colocamos desde ese punto de vista, entraríamos preguntando qué es lo que estamos entendiendo por el pensamiento crítico latinoamericano. Y yo en primer lugar quisiera decirles qué pienso acerca de lo que es el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Y voy a leer, discúlpenme que lo haga, lo que entiendo por tal. Al conjunto de aportaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas que realizan, plantean y desarrollan en distintos momentos de la historia social y política las y los cientistas sociales de la región a objeto de comprender en clave crítica, transformadora o emancipadora la realidad social, política, económica y cultural de las sociedades de nuestra América. Conceptualizar así el pensamiento crítico supone inmediatamente tener una precisión también cronológica. Tengo la impresión de que el pensar crítico latinoamericano o el pensar crítico en América se remonta hasta el siglo XVI. Ya en el siglo XVI había hombres, especialmente, tal vez algunas mujeres, pero no las conocemos porque esa historia está por hacerse, de cómo las mujeres pensaron críticamente América Latina desde el siglo XVI en adelante, ¿cierto? Había hombres que ya criticaban lo existente en América Latina a partir de la colonización o de la ocupación de la conquista europea. Sin embargo, el hecho que fuera crítico no significaba que estaba en perspectiva emancipadora. Yo puedo ser crítico sobre las cosas, pero no necesariamente me planteo la emancipación ni la liberalización de lo que fuera. Creo que eso también es importante. La denominación pensamiento crítico surge curiosamente en América Latina durante la década de los 80 y 90. Surge el concepto para referirse a este tipo de pensamiento, se le denomina pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico, fíjense ustedes cómo se plantea críticamente frente al pensamiento marxista de raíz soviética, por un lado, y al pensamiento único neoliberal, por otro lado. Es decir, en la década de los 90 surge un pensamiento crítico que se plantea una crítica fuerte, poderosa, al pensamiento marxista. Y dentro del pensamiento marxista, obviamente, al pensamiento soviético, marxista soviético. Pero que dentro de América Latina también llevó a una completa crítica al marxismo, en todas sus vertientes. Y, obviamente, un grupo de personas, sujetos, hombres y mujeres, se planteaban críticamente frente al neoliberalismo. Esto es interesante, porque ese pensamiento crítico que surge en la década de los 80-90 del siglo pasado
es un pensamiento que no necesariamente, insisto, se plantea la emancipación. Y eso va a darle un giro a un pensamiento más emancipador que había surgido en América Latina durante el siglo XX, que era el pensamiento revolucionario. El pensamiento que hunde sus raíces, si ustedes quieren, en las posturas anarquistas de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Del pensamiento socialista que surge también a fines del siglo XIX y que tiene su materialización en pensamientos como el de Mariátegui, o en pensamientos tan escondidos y tan desconocidos para el resto de América como el pensamiento de Fausto Reinaga en Bolivia, por ejemplo, y así otros tantos. Porque cabe señalar, estimados y estimadas, que nosotros somos especialistas en conocer el pensamiento crítico europeo, pero el pensamiento crítico latinoamericano apenas lo conocemos. Hacemos sendos seminarios sobre el pensamiento de tal o cual, y no voy a nombrar ninguno, de aquellos que siempre se hacen seminarios, pero sobre pensamiento latinoamericano, sobre pensadores latinoamericanos, es muy escaso. Yo hace una semana, 2 semanas atrás, estuve en un seminario que se hizo en Bolivia sobre el pensamiento de Fausto Reinaga. Y fue maravilloso poder entender y comprender cómo se piensa, ¿cierto?, lo indio desde un pensador boliviano como Fausto Reinaga. Y creo que sus libros circulan tal vez dentro de Bolivia y fuera de Bolivia casi nada. Y nadie, en ninguna universidad del mundo, perdón, en Norteamérica, ha habido un seminario sobre el pensamiento de Reinaga. Son esas paradojas que tiene la historia latinoamericana, que depende tanto del pensamiento europeo, ¿no? De manera entonces que el pensamiento latinoamericano, este pensamiento crítico que surge en la década de los 80-90, tiene esta particularidad. Tiene esta particularidad que se vuelve un pensamiento inclusive postmoderno, que recoge mucha influencia de la postmodernidad, que se vuelve pro-francés, ¿no?, pro-anglosajón, mucho autor norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin perspectiva emancipadora. Piensen ustedes que en la época en que, estamos hablando de los 80-90, en que la idea de la revolución misma es descartada del pensamiento latinoamericano. La revolución es pensada, ¿cierto?, como una cosa que hizo época, que ya pasó el momento de hacer revoluciones en América Latina. Y los revolucionarios eran sujetos que se habían quedado pegados en la historia, ¿no? Porque una de las cosas que tiene muy claro el pensamiento postmoderno es que niega la historia, pero la niega en 2 perspectivas. La niega en la perspectiva pasada, es decir, no necesariamente es bueno hacer historia del pasado, reconstruir historiográficamente el pasado, pero también la niega la historia en tanto la posibilidad de construir la historia hacia adelante. Porque ese pensamiento deja de ser utópico. No se plantea la utopía. No se plantea la posibilidad de la construcción de una sociedad futura. Ese pensamiento es presentista. Es decir, vive intensamente el presente. Y el tiempo se agota solo, el tiempo histórico se agota en el tiempo presente, o el presente pasado, el presente presente y el presente futuro, que se reduce esencialmente a la biografía del sujeto. Y todo queda enmarcado en la biografía del sujeto. Y en ese sentido, ser biografía del sujeto es tremendamente individual. Y por lo tanto entra en sintonía perfecta con el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo es el reclamo más urgente del individualismo. Entonces, pensamiento crítico de estudio, no quiero meterme en eso porque voy a sacar alguna roncha, ¿cierto? Como el pensamiento de los
culturalistas. Hay todo un movimiento de estudios culturales. Si ustedes lo rascan un poquito, es de subversivo no tiene nada. Y es el otro elemento. El pensamiento crítico latinoamericano siempre ha sido un pensamiento subversivo. Esa es su condición de posibilidad, como diría un postmoderno, su condición de posibilidad para hacer la transformación, el cambio o la emancipación. Entonces, uno podría preguntarse, ¿hay pensamiento crítico emancipador en América Latina? ¿Tenemos pensamiento en la actualidad? Es decir, en este momento, pensamiento que esté planteándose la posibilidad de hacer transformaciones o emancipaciones. Yo tengo la impresión de que en América Latina hay un momento de inflexión para el pensamiento crítico. Y ese momento de inflexión para el pensamiento crítico es el momento en que aparece en un lugar escondido, que ahora todos conocemos, pero en ese tiempo no lo conocíamos, que es la selva de la Lacandona, en Chiapas, en México. Y el 1 de enero de 1994, es decir, hace, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? Hace 20 años atrás, emergió el movimiento de liberación nacional zapatista. Y con ello toda una reflexión política y toda una reflexión teórica, que es el pensamiento que los comandantes del ejército zapatista hacían que Marcos, el subcomandante, lo transmitiera a través de distintas declaraciones de la selva de la Lacandona. Y ese pensamiento puso en tensión lo que había sido hasta ese momento el pensamiento crítico latinoamericano. Y ya me quedan 5 minutos. ¿Está bueno tu reloj? ¿Viste? ¿Sí? Anda perfecto. Yo tengo la impresión de que el pensamiento zapatista hizo 3 aportaciones fundamentales para que se iniciara una renovación del pensamiento político en clave crítica y en perspectiva revolucionaria y en perspectiva emancipadora. 3. ¿Y cuáles son? En primer lugar, planteó una nueva forma de discutir el poder, una nueva idea con respecto a cómo se produce, se conquista, se elabora el poder dentro de una sociedad. Hasta ese momento el pensamiento crítico de izquierdas, para decirlo de alguna forma, siempre consideró que el poder había que conquistarlo, tomarlo, arrebatárselo a la burguesía, a las clases dominantes, quien fuera. Es decir, el poder como proceso de conquista a través de la lucha armada o lo que fuera, ¿cierto? Y semejante a lo que había sido la experiencia de las revoluciones burguesas, como también la revolución rusa de 1917 y otras. Pero Marcos dice, mire, o los comandantes dicen, mire, no hay que pelear el poder directamente, sino lo que hay que construir poder desde afuera, desde abajo, en forma horizontal, es decir, construir donde todos y todas son parte de la construcción de ese poder. Y eso genera una tensión con lo que había sido, ¿cierto?, las formas tradicionales de hacer política. Fíjense ustedes que ya la izquierda latinoamericana estaba tensionada por lo que había dicho Foucault.
¿Se acuerdan cuando ya Foucault le había dicho que el poder no estaba localizado en el Estado, sino que estaba localizado, era como Dios, estaba en todas partes y en todo lugar? Entonces, pelear el poder había que hacerlo en cada lugar, en cada micro lugar había que discutir el poder. Y viene entonces nuestro amigo Marco y dice, mire, el poder no se conquista, sino que se construye. Esa forma generó una serie de debates importantísimos dentro de América Latina. Uno de los seguidores más importantes de esa tesis es John Holloway, lo conocen, ¿cierto? La segunda contribución, estoy siendo rápido para... tiene que ver con algo que tal vez menos profundizado, pero que es, desde mi punto de vista, un tema que en América Latina, la sociedad latinoamericana, los pensadores latinoamericanos que nos dedicamos a la cuestión de la política, tenemos que empezar a trabajar mucho conjuntamente con los ciudadanos. Marcos, o a través de los planteos que hace el subcomandante, hay una idea fuerza, una idea que se traduce en dos palabras, que es mandar obedeciendo. Pero cuando ustedes se piensan qué es lo que es mandar obedeciendo, es en términos de la lectura, digamos, occidental de aquello, sería cómo cambiamos la forma de representación política, cómo alteramos la forma como en América Latina se han constituido los regímenes políticos y la idea de la representación que está dentro de los sistemas políticos latinoamericanos. Desde el siglo XIX en adelante, la idea es que los ciudadanos elegimos representantes. Y esos representantes nosotros les delegamos la capacidad de decidir sobre cosas. Eso es una forma de representación. Pero la idea que está en el fondo de esta idea de mandar obedeciendo es cambiar la forma de representación. Y esa forma de representación dice, mire, usted ya no va a ser nuestro delegado y que se va a olvidar de nosotros, sino que usted va a tener que hacer lo que nosotros le digamos. Eso es muy interesante, que no se ha practicado de manera fuerte en la forma de representación nacional o en el régimen político. Lo que han recogido esa forma de representación son acciones colectivas, movimientos sociales populares que hoy día, ¿cierto?, están llevando a cabo lo que son las vocerías. Cuando los chicos en Chile, por ejemplo, hablan de voceros, es porque tienen una decisión de que ellos son mandatarios de un grupo, de una asamblea, etc. Esa representación es una representación distinta. Ahora, ¿cómo hacemos que esa representación que se da al nivel, ¿cierto?, de lo local, al nivel de lo comunal, al nivel de lo regional, se vuelva nacional? Es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Porque ahí vamos a cambiar el carácter de la representación política que en América Latina tiene, de delegación que tiene cerca de 200 años. Entonces hay que modificar aquí. Pero eso, para hacerlo, hay que modificar todo el régimen político. Por eso, esta idea de mandar obedeciendo es una idea subversiva. Tremendamente subversiva. Y quiero terminar, porque ya se me ha entregado un papel que dice tiempo cumplido, pero como soy rebelde, insurgente y desordenado, voy a continuar 2 minutos más. Mirá que cumple el papel del Estado burgués. Por supuesto. Y del monopolio de la violencia. Y yo me revelo La correlación de fuerzas no te es muy favorable. Pero la asamblea dirá. Pero la tercera aportación del pensamiento crítico de los zapatistas, la tercera aportación que también pone en tensión al pensamiento de las izquierdas, es justamente el cambio de la idea del sujeto de la historia. Y aquí hay una cosa tremendamente significativa. La izquierda latinoamericana siempre pensó
por sus raíces esencialmente marxistas, que había un sujeto que era el portador del hacer de la historia y el que tenía que hacer la liberación, la emancipación, y que tenía que cortar todas las cadenas, porque si él cortaba su cadena, era la cadena también de toda la humanidad, ¿cierto? Y ese sujeto de la historia era la clase trabajadora. Y muchas veces la historia no es como lo dice la teoría. Uno puede imaginar la teoría como quiera, escribir sendos libros teóricos, pero la historia siempre es mucho más chúcara, como decimos en Chile, ¿cierto? Para someterse a los dictados o a las normas o los planteos, los principios de la teoría. Y por lo tanto, en ese sentido, se había establecido de que los trabajadores, la clase obrera, tenía que hacer la revolución. Y sabemos, los que hemos estudiado algo, las revoluciones, sabemos que las revoluciones no las ha hecho siempre la clase obrera, como sujeto principal, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?, lo que plantean los zapatistas es que voy a decirlo en palabras de García Linera, es la plebe. Tampoco quiero usar los conceptos de Negri para que no se me confunda. No estoy hablando de la multitud de Negri, no, de ninguna manera. Sino estoy hablando de los sujetos sociales que están ubicados en situaciones de su alteridad o son subalternos, son los explotados, son los condenados de la tierra, son los condenados por el neoliberalismo, los cuales, cierto, son capaces de hacer un proceso de cambio donde ellos son todos y todas los sujetos de la historia para construirla. Entonces yo tengo la impresión, dicho esto, que esas tres aportaciones del pensamiento zapatista hoy día están siendo importantes en la discusión latinoamericana. Creo que hay muchas cosas que podríamos decir y lo dejo para la pregunta porque ya me están haciendo señas que me van a degollar, así que terminamos aquí. Gracias a todos.